Les doy la bienvenida a Resumen de Noticias para conocer lo más destacado que dejó la semana parlamentaria. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Incluidos, Noticias sin Límites, y como en cada programa, Alejandro y yo, Arelis, vamos a compartir con ustedes las noticias de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y otras de actualidad nacional e internacional. La Cámara de Diputados de la Nación organizó una jornada sobre políticas y experiencias en lenguaje claro, en colaboración con el National Democratic Institute. El evento tuvo como objetivo promover la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana a través de la implementación del lenguaje claro. El secretario parlamentario Adrián Pagán abrió el encuentro destacando la importancia del lenguaje en la gestión legislativa. El desafío es equilibrar la rigurosidad técnica con la comprensión ciudadana, enfatizando la necesidad de eliminar ambigüedades en la normativa. En el primer bloque, Ana María Ramos Serrano, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, compartió sus experiencias de adaptación de sentencias para público joven y comunidades étnicas. El segundo bloque se centró en la gestión pública, donde el secretario legal y técnico de la presidencia, Javier Herrera Bravo, expuso sobre un programa de capacitación para funcionarios e indicó que es crucial conocer al destinatario de nuestros mensajes. Los legisladores hicieron hincapié en la importancia de un lenguaje accesible y preciso en la legislación. El diputado Santurio subrayó que el papel pedagógico de las leyes, mientras que el diputado Martín Maquieira resaltó la necesidad de un lenguaje claro en la legislación, especialmente en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora damos vuelta a la página y vamos a uno de los proyectos que, no va a tener dictamen seguramente a lo largo de este mes, pero es un tema que ya se prepara para lo que será el próximo año, que es el currículum vitae ciego. Sí, es un tema que, mira, durante el fin de semana, creo que fue en La Nación, había un informe especial, así de esos que se hacen de fondo, ¿no? Y había varios testimonios de personas, que más que nada jóvenes, ¿no? Que cuentan, que detectan que cuando van a buscar trabajo, el escaneo de las redes sociales es lo primero que hacen. Antes vos mandabas, viste, la paginita con tu fotocarné, que era lo máximo, pero ahora hay como un montón de herramientas como para ver también. Hablaban del domicilio también, que es difícil ya arrancar con esa carta de presentación si vivís en un barrio popular, si venís del conurbano. Te revisan las redes también. Pero ahora te revisan las redes, que, a ver, por un lado vos las podés tener privadas, claro, pero por otro lado también si estás buscando un trabajo, tenerlas privadas y no se vea nada tuyo, no te ayuda. Entonces hay como un doble juego que la conclusión es que te deja afuera, ¿no? Sí. Si están buscando las empresas de determinado perfil, por prejuicio, por preferir otras alternativas, porque hay un montón de gente que está buscando trabajo, entonces por ahí vos tenés varias opciones al momento de contratar y te juega en contra sin tener en cuenta las capacidades o el currículum que vos tengas. Y justamente mirando un poquito los proyectos que hay en carpeta en el Congreso, encontré es reciente igual, de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, del radicalismo. Tuve que mirar de qué lado había quedado, pero quedó del radicalismo, y ella era de Evolución. Claro. Quedó del orgánico. Quedó de ese lado. Sí, exactamente. Sí. La diputada de Córdoba, ella lo traslada a lo que puede incidir el Congreso en ese sentido, que es al sector público nacional, y dice, bueno, mira, ¿por qué no establecemos algo que se llama currículum vitae ciego? Vos ponés quién sos y qué puedes ofrecer, nada más. Cuáles son tus aptitudes, cuáles son tu formación, tu experiencia, sí, pero sin dar mayores detalles que te puedan diferenciar del resto de tus competidores, digamos. O sea, no está tu edad, no está tu sexo, no está tu lugar de nacimiento, nada que te pueda identificar en ese sentido. Vamos a decir, para un primer paso. Claro. ¿Sí? No es que lo vas a contratar así. No es que lo vas a contratar así, pero por lo menos llegás a tener esa posibilidad de que se mire tu currículum. Con la intención esta de la equidad laboral en el sistema de búsqueda
y de contratación en el sector público nacional. Ahí no se mete con las empresas privadas, pero bueno, ahí entonces dice, las ofertas no podrán tener restricciones de edad, raza, etnia, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia y responsabilidades familiares. Claro. Esto también lo pone del otro lado, es decir, se está buscando contador para liquidación de sueldos, listo. No tenés que decir mujer de entre 18 y 30 años, que viva en la zona, viene desde el lado de presentar el currículum ciego y también desde el lado de la oferta. No puede tener ninguna especificidad de todas estas que están en la lista. Mirá, las mirás y la verdad que son reales. Claro. Sí. Mira, ya lo vino lo último, responsabilidades familiares, ya arrancando de si tenés hijos o no tenés hijos, ya si tenés alguna discapacidad, ya hay un montón de, además, que se combinan, ¿no? Sí. Si sos una mujer de 30 años, también empezaste en desventaja. Por ejemplo, ya arrancaste un escalón sospechan que abajo. podés llegar a quedar embarazada. ¿Tenés hijos? Estás en desventaja, Claro. no tenés también, porque tenés 30 y decís, esto me va a complicar seguramente, bueno. Entonces ese doble juego desde la oferta y desde lo que se presenta como... No le quiero decir currículum, ¿cómo es el en castellano? No hay. El CV. El CV, no. Sí, No, no, se no ve hay, currículum vitae. no, sí, exacto. Y el anonimato de los postulantes, no se pueden pedir fotos, videos ni redes sociales, que además también a veces a los jóvenes les puede jugar también a favor, porque un buen desarrollo de redes, una presentación piola sirve también, ¿no? Sí. No siempre te juega en Claro. contra. Porque los chicos, yo digo los chicos, pues yo ya no, en eso no es que uno desarrolla especialmente, pero bueno, en un trabajo por ahí inicial, venderte o poder tener un diferencial sobre el compañero, bueno, pero bueno, ahí lo pone en una primera instancia ciego. Igual lo que decíamos recién, vos llegás a la posibilidad de que en ese escritorio donde está quien va a seleccionar al candidato, llegue tu currículum, pero después, por supuesto que sufrís un proceso de evaluación. La idea es que ese proceso de evaluación sea lo más objetivo posible en base a si vos podés cubrir ese puesto con los requerimientos objetivos de eso, más allá de todas tus circunstancias personales. Me gustó porque hay en los fundamentos, la diputada cuenta, la verdad que a veces uno piensa que la sociedad está un poquito más avanzada, pero la verdad que no, cita un estudio de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice el 37% Terrible. de los hombres y el 25% de las mujeres consideran que los hombres deberían tener más derecho al empleo que las mujeres y que son mejores ejecutivos en los negocios. O sea, lo que la gente piensa, no el empleador, ¿eh? Sí. O sea, si haces una encuesta entre un público estándar, dice, no, ¿Esta es la hora? Es una encuesta de 2021. 2021. Sí. Ah, cuando Alberto Fernández no había terminado con el patriarcado todavía. Claro, bueno, ¿ves? Sí. No es alto. Bueno, en realidad, sí, bueno, pero el 25% de No, las es un propias montón. mujeres, una de las No, cuatro... es un montón. Es un montón. Claro. Sí, sí, sí. Una de cada 4 mujeres piensan que un hombre podría hacer mejor el trabajo. Pensemos Pero que el único mismo- valor aceptable es 0%. O sea, nadie debería pensar que los hombres están más aptos para desarrollar puestos ejecutivos. Que tiene más derecho. Claro, Tiene eso, más además de derecho, que tiene como más derecho, vos decís, bueno, si compito con un hombre por tal puesto y Sí, la toca verdad ahí. que por ahí seguramente lo podría cubrir mejor, ¿no? La verdad que el número me pareció revelador. Y dice, bueno, también los prejuicios, creencias, sesgos y estereotipos se reflejan en la mayor tasa de empleo de los hombres, 63,6. En la práctica se da. En evidentemente. comparación con las de las mujeres, 44,7. Esto siempre, el desempleo se mide sobre las personas que quieren trabajar, ¿no? Claro. Ujú. Las mujeres que están dedicadas a otro asunto familiar, a tareas de cuidado, momentos en la vida que por ahí tienen un bache, bueno, eso no entra en el desempleo. Estamos hablando de la igualdad de voluntad de trabajar, 63,6% de los hombres están con tasa de empleo y las mujeres 44,7%. Y comenta un caso, en este caso de Estados Unidos, que dice que las empresas que implementaron el currículum ciego reclutaron un 36% más de mujeres. Claro, iba a preguntar si ya se utiliza eso acá, no, pero No, eso acá no. está en Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Yo creo que igual debe Sí. haber acá algunas Sí, empresas que sí, lo deben que estar. por su cuenta lo Que hagan. lo El tema pueden es, digo, ¿qué sucede después? Porque claro, se hace una primera preselección, después
hay todo un proceso de entrevistas para ir filtrando un poco más, pero después en la cabeza el personal de recursos humanos tiene una idea de quién quiere. Entonces por ahí haces venir un montón de gente que después va a ser descartada. Sí, se puede perder tiempo. pero por ahí en el 1 a 1 y entre, ¿no? Y uno, Claro. ahí vos tenés esa oportunidad de por lo menos sentarte Sí. frente al reclutador. Filosóficamente estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero Sí. después, de repente, Obvio. en los hechos, en la práctica, hay determinados puestos de trabajo donde quizás es mejor que sea una persona joven, digo, puestos Ah, que claro, requieren de sí. destreza Sí, sí. física Por en la supuesto. calle. No sé, hay que Obvio. estar todo el día en la calle. Vos pensalo como si vos fueras el empleador también. Sí. Vos también decís, bueno, yo quiero alguien para trabajar en un depósito y vos decís, bueno, no, tengo en la mente un perfil. Pero esto se está hablando del Estado y hay un montón de cargos que son administrativos. eso es para el Estado. Es para el Estado. Sí, Ah. después. ¿Sí? Claro. Entonces vos tenés una dependencia como puede ser ANSES, Sí. y hay un montón de lugares para cubrir y un montón de gente que puede cubrir esos Sí. lugares, ¿no? Después tenés lugares técnicos en la FIP que no lo puede cubrir cualquiera, porque tenés que tener ese currículum, pero hay otros que... Pero el currículum ya, Pero claro, lo ya te importante en mandaste. definitiva es la idoneidad y la capacidad para poder Exacto. resolver esos desafíos que presenta la búsqueda laboral. No importa A el título género. universitario, vos y yo, no me preguntan dónde vivís vos o dónde vivo yo. ¿Entendés? Claro. Eso, Sí, y está bueno. bueno. Suma. Claro, pero llegado el momento, vos, de todas maneras, esto es en la parte inicial. Después, Sí. cuando se presenta la persona, podés tomar la decisión, Por en todo supuesto. caso, Bueno, lo que sí. sea. Pero bueno, tratándose del Estado, bueno, es un poco marcar el camino después para que lo imiten, en todo caso, Las empresas. Claro, no podés establecer por ley. Porque aparte no te da bolilla No. los privados. No, pero hay veces que las empresas quieren ir como un poquito más, entonces Sí. algunas lo por ahí implementan en algunos cargos, en algunos lugares, puede ser. Claro. Pero bueno, es una iniciativa bastante interesante de la diputada entonces. Brouwer de Koning. Brouwer de Koning. Lourdes, contanos un poco si querés en estas placas Sí. toda la información que tenemos sobre el proyecto. Y también sumado a esto que estás diciendo, Amal, de que van a estar estas 3 comisiones, adicciones, legislación penal y Salud pública. salud pública, también pidieron la diputada Karina Banfi y la diputada Campagnoli que se sume familia, niñez y juventudes. Ah, porque estuvo trabajando mucho en ese proyecto. Exactamente, porque también, ha sido un pedido de Roxana Reyes, quien es su presidenta, la diputada de la UCR, que, pidió que se pudiera integrar como 4ª comisión a este plenario para poder trabajar y que finalmente puedan discutir este dictamen sobre regulación del juego online el próximo jueves. Estaba revisando la agenda y todavía no se sumó el horario específicamente del que se va a estar dando esta comisión, pero de todas maneras es el tema del día, porque el resto de las agendas va a estar compuesta en este caso por todo lo que son grupos parlamentarios de amistad, pero parecía fundamental que esté, ya que son Muchas por ahí comisiones. muchas comisiones, pero es importante que puedan trabajarse y llegar a un dictamen lo antes posible. Esta comisión viene trabajando desde el 14 de mayo, hace bastante, que en su momento fue llevada adelante por la diputada Mónica Frade, que es la presidenta. Sí, el datito de color es que esta semana, como son las elecciones en Estados Unidos, muchos diputados van a estar fuera del país, por eso es que la agenda viene bastante flaca. Es verdad, es el martes. No hay, claro, y no hay sesión ni nada, por eso, el jueves recién parece que se reactiva bastante con este tema, ¿no? Claro, porque viajan el martes, vuelven para el jueves Parece. sin problema. Entonces estaría previsto que podrían llegar a convocar para el jueves, veremos cómo se va desarrollando en las próximas horas la convocatoria. Si no es esta semana, máximo la próxima, ¿sí? Pero en este caso, la propuesta busca establecer todo lo que es un marco legal para las apuestas en línea en el país. De alguna forma, otra cosa que también quería contarles es que hay influencers que están declarando por el tema de las casas de apuesta, de las apuestas ilegales, ¿no? Porque obviamente se hace publicidad de esto, ellos terminan llevando un rédito económico y no hay sanción en absoluto para niños, adolescentes, jóvenes que están completamente expuestos a esta situación. Se espera también que el dictamen incluya medidas de control y protección al jugador, desde la prevención, desde esto que vos decías, Debo, también de todo lo que es un trabajo y un acompañamiento importante a la hora de penalizarlo. Vemos también en la próxima placa un poco también el trabajo integral que se quiere hacer, donde el debate también surge
tras lo que es el aumento del interés en el juego online durante la pandemia. O sea, son años en los que por ahí la gente tenía más tiempo libre, aprovechaba, apostaba, capaz tenías algún dinerito ahí y decías, bueno, quizás gano, quizás le puedo sacar una ventaja. Y así es como también los adolescentes, con toda esta catarata de información que se tiene en las redes, que, como decía, tenés influencers hoy que están declarando, pero el influencer en ese momento, en la pandemia, que tenía también tiempo libre, aprovechaba y tomaba este tipo de casas de apuesta o este tipo de juegos online para hacer su publicidad, para ganarse unos mangos, como quien dice, y de paso, bueno, llevar este tema de las apuestas al siguiente nivel, porque cada vez había más consumidores, ¿no? Y una facilidad de uso de las billeteras virtuales, de no hay una regulación. Creo que había un proyecto que vos le hiciste al diputado Oscar Reño que tiene que ver con la regulación de las billeteras virtuales. Exactamente. A partir del... Los mismos empresarios del sector te están pidiendo que haya una regulación en ese sentido, tal cual. Pero bueno, es un tema que toca tantos intereses que tampoco es sencillo, ¿no? Por supuesto. Acá lo que van a trabajar es en función de cómo establecer algún tipo de restricciones o de confirmación y recontraconfirmación de seguridad para tratar de evitar lo más posible que las adolescencias ingresen y, bueno, vacíen las billeteras propias y ajenas y también endeuden a las familias, que es un gran tema en estos contextos porque parece que fuera muy atractivo y fácil ganar y perder, en definitiva, ¿no? Señor Claudio Mardones. Vamos a repasar un poco, efectivamente, Fer, cuál es el escenario que empieza a delinearse a partir de las declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Franco, que dijo en una entrevista a Radio Colonia que no están analizando convocar a un periodo de extraordinarias. Así que eso abre un interrogante, especialmente si finalmente el presidente Javier Milei va a firmar un decreto para extender el periodo de ordinarias, que vence el 30 de noviembre, podría extenderlo hasta el 10 de diciembre o hasta fin de año. Diferencia determinante entre entre la prórroga de ordinarias y la convocatoria de extraordinarias es que en la prórroga de ordinarias continúan los temas de la dinámica parlamentaria ordinaria. En el caso de extraordinarias es la convocatoria, el funcionamiento de las dos cámaras del Congreso para tratar temas específicamente definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. En el periodo de extraordinarias no se puede tratar otro tema que no sean los habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el presidente de la Nación. En ese contexto empiezan las preguntas. Bueno, por fuera de que haya o no prórroga de ordinarias, ya quedaría claro de que extraordinarias no habrá. ¿Qué va a pasar ahora en noviembre en este escenario? Con lo que contábamos al comienzo del programa. Esa danza de sesiones y que también encierran objetivos políticos de cada una de las fuerzas que pueblan el recinto de la Cámara Baja. Y para eso son estas placas. En primer lugar, habíamos dicho, primero, Guillermo Franco se anticipa que no convocarán extraordinarias y que en ese contexto también hablaron del presupuesto y que el presupuesto, si no hay presupuesto este año, podían prorrogar el presupuesto vigente. ¿Cuál es el presupuesto vigente? El último presupuesto del último año de mandato de Alberto Fernández. Estamos hablando de un plan de cuentas nacionales aprobado por el Congreso de la Nación en el año 2022, a fines de 2022, para el último año del último año de mandato de Alberto Fernández. Cuando asumió Javier Milei, lo que hizo fue prorrogar ese presupuesto en base a las atribuciones que le permite la Ley de Administración Financiera. ¿Qué podría pasar si fracasa la negociación por el presupuesto este año? Volver a prorrogar ese presupuesto. Esto ya no es una hipótesis, es una posibilidad que planteó el propio ministro coordinador. Así que en este escenario es donde empiezan a quedar con más claridad cuáles son los pedidos de sesión que están en danza, las aspiraciones y también la tensión entre oficialismo y oposición. Vamos a la siguiente placa. Ahí, en primer lugar, decíamos, 3 sesiones en danza, una que concentra 2 temas que son de interés del Poder Ejecutivo, pero también del PRO. La privatización de aerolíneas argentinas más ficha limpia.
Dictámenes ya hay, especialmente en la finalización del trabajo de comisiones. ¿Qué pasa con ficha limpia? Bueno, con ficha limpia hay un interrogante que surge desde las entrañas del propio PRO. ¿Por qué? Porque Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, también dijo que, y no es la primera vez que lo dice, que no ven bien la posibilidad de avanzar una reforma electoral de cualquier tipo el año que viene. Se termina este periodo parlamentario, ficha limpia tiene dictamen para llegar al recinto, y ahí viene la pregunta, ¿llegará al recinto en este contexto? ¿Qué pasará? Si llega al recinto y están los votos, ¿qué pasaría en el Senado? Bueno, eso quedaría a merced de lo que pueda suceder recién el año que viene. Así que ahí hay dudas de que pueda prosperar ficha limpia en el Senado. Bueno, ahí es donde hay un interrogante. Y el otro interrogante, naturalmente, gira en torno a los dictámenes en danza para la privatización de Aerolíneas Argentinas. La voluntad del oficialismo es llegar con un PRO, incluso, nos contaba Antonio, con un expresidente Mauricio Macri que trata de correr a La Libertad Avanza exigiéndole que tome una determinación al respecto. Lo cierto es que parece que hay dictamen, pero votos no. Así que esas son las incógnitas que giran en torno a esta sesión que podría incluir ficha limpia más la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué estamos hablando ahí? Bueno, estamos hablando de por lo menos 12, 14, quizás más horas de debate. Y obviamente la reducción del debate depende directamente de cómo puede llevarse adelante una negociación que al menos por ahora tiene el interrogante respecto a los tiempos legislativos de ficha limpia y la inminencia del año electoral que arranca dentro de menos de 60 días. Y el otro punto, ¿qué hacer con Aerolíneas Argentinas? Ese es uno de los temas. La otra sesión, y eso sí tiene que ver con un claro impulso opositor, la reforma a la ley 26.122, la ley que reglamenta el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, es decir, el capítulo, el inciso de la Constitución Nacional que establece cómo es el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Recordemos, 10 días y 10 días, especialmente para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por una parte, el jefe de gabinete tiene 10 días para presentar un decreto de necesidad y urgencia al Congreso, 10 días tiene la Bicameral de Trámite Legislativo para tratarlo, y si no, las dos cámaras del Congreso están en condiciones de tratarlo, y acá viene el tema. Desde el año 2006, la ley 26.122 establece que para que un decreto de necesidad y urgencia sea anulado, requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso. ¿Qué es lo que está en danza ahora en este dictamen de impulso opositor, que es producto de un emplazamiento acordado también en el recinto de la Cámara de Diputados? Bueno, tocar dos temas muy sensibles de la ley 26.122. Primero, evitar de que tenga que ser anulado un decreto de necesidad de urgencia por el rechazo de las dos cámaras del Congreso, si no, basta con una sola. Y la otra, reducir el tiempo de ese silencio, solamente 90 días. Si en 90 días no hubo no se expidió el Congreso, bueno, ese decreto de necesidad de urgencia pierde vigencia. Estamos hablando de decreto de necesidad y urgencia, es decir, un decreto en el cual el presidente de la Nación se arroga facultades del Poder Legislativo. Obviamente siempre con una limitación. La limitación es que no se pueden firmar decretos en materia tributaria, penal y de partidos políticos. Pero en ese contexto, la idea, al menos de la oposición, es en este noviembre intenso, donde hemos hablado de distintas fechas, es poder llegar finalmente, porque parece que los votos están. Y eso implicaría pasar al Senado. ¿Cuándo? Acá viene la gran pregunta. ¿Cómo sería ese trámite? Si no se extiende el periodo de ordinarias, si no hay extraordinarias, ¿qué podría pasar con eso? Bueno, parece que esa danza de tiempos y de predisposiciones para habilitar un periodo o prorrogar el otro giran en torno a esto. Primero, la debilidad manifiesta del oficialismo de impedir que se transforme en ley esta reforma a la ley 26.122. Un presidente, Javier Milei, que ya dijo hace por lo menos 20 días que si hay sanción de esta reforma, la va a vetar. Así que ahí viene la segunda parte de esta película, que es poder blindar el veto. Un tercer veto de Javier Milei sería en torno a una eventual sanción de los cambios en la ley 26.122. En diputados parece que de acá al 30 de noviembre habría una sesión.
¿Qué podría pasar en el Senado? Todo queda corriendo para el año que viene. Y la tercera sesión en danza, el presupuesto 2025. Nos decía Fernando Frachelli, 2 fechas específicamente se están pensando ahora, en noviembre, para poder llevar al recinto el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2025. Queda todavía un camino por recorrer, pero sí, efectivamente, 3 sesiones posibles en danza, con temas de mucho calibre, con debates que encierran muchas horas, y hay que ver ahí cuál va a ser la negociación, cuál va a quedar en pie. Nos vamos a una pausa con resumen de noticias, lo más importante de la Cámara de Diputados en esta semana. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Continuamos aquí en resumen de noticias para repasar lo que ha dejado esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Ahora, si había obra pública aprobada pero no empezó, no fue ejecutada, esa obra pública va a tener que contar con mano privada. Pero también pasa mucho que la obra pública está estrechamente vinculada a la corrupción, ¿no? A que sí se aprueba y después resulta que se hacen 2 centímetros de una autopista y la autopista nunca se termina, pero el dinero ya se cobró. Exactamente. Sí, y en ese sentido, o sea, como con esta preocupación de que en el presupuesto hay pocas partidas destinadas a esto, de que hay acuerdos, de que sean las provincias las que se ocupen, dependiendo del porcentaje que esté avanzada la obra pública, hay un proyecto de la diputada Liliana Paponet que presentó este proyecto para crear un observatorio de obra pública en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Ya habíamos hablado de una oportunidad de una oficina de monitoreo que proponía el diputado López y estaría más o menos en línea con esto. ¿A qué estaría destinada esta oficina? A contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de la planificación justamente de las obras públicas. ¿Esto por qué? Por lo que tú dices, que habitualmente esto responde a las constantes manifestaciones de que la obra pública está plagada o de corrupción
Se habla de que la Cámara de Empresarios de la Construcción son empresarios, decía él, la diputada en su exposición. Y entonces lo que busca es darle mayor transparencia y legitimidad y sumando organizaciones civiles, universidades, etcétera, para que participen de este observatorio. ¿Cuáles serían las funciones? Bueno, sería auditar a la totalidad de las obras públicas realizadas en el ejercicio fiscal, en este caso, en el Estado Nacional, y realizar informes que permitan, o sea, que tengan como contenidos el acceso público, o sea, para que también la ciudadanía sepa de qué se habla cuando hablamos de obra pública, qué se realizó, qué no se realizó. Estos informes deben ser remitidos, habla aquí de las comisiones en el Senado y en diputados que deberán recibir estos informes. ¿Cuáles son? En el caso de la Cámara de Diputados son la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas, de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado serían las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Presupuesto y Hacienda, por supuesto. Así también, ¿de qué habla? De que estos informes técnicos deberán contener un análisis pormenorizado y exhaustivo de la obra pública mediante clasificadores que permitan medir su impacto en presupuestario, social y urbanístico. O sea, no solamente es la partida presupuestaria. Eso está bárbaro, porque también es otra de las cuestiones que más a veces cuando... Claro. A veces es al revés, ¿no? Es, por ejemplo, esta no es una obra pública, pero la tomo como ejemplo solamente. El derrumbe del hotel en Villa Gesell. Vamos a suponer que en vez de haber sido una obra privada de un emprendedor privado, haya sido un hotel para, qué sé yo, estos centros que hay para los jubilados. Sí, hay algunos centros turísticos que dependen del Estado. Algunos sí. O sea, Chapadmalal, por ejemplo. Claro. ¿Y quién lo revisa? ¿Quién lo controla? Claro. ¿Quién analiza si efectivamente eso puede o no puede darse? Si eso pasa por algún, no sé, a veces también ocurre que algunas obras públicas pasan por asentamientos o poblaciones de pueblos originarios. Y entonces no se les comunica debidamente lo que va a suponer. Eso por ahí no implica correrlos, pero sí implica que vayan a la zona, que hagan mediciones, que no sé, tomen... Además eso, o sea, lo importante es que no solamente pensemos, se hace tal obra, pero si es una ruta tiene un impacto muy, muy importante desde lo social. Absolutamente. O sea, si es un, no sé, es un hospital público, tiene un impacto específico. Entonces, bueno, también analizar esa parte. Va a estar presidido por la Secretaría de Obras y Servicios en representación del Ministerio de Economía. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, la diputada dice que obviamente la obra pública tiene un rol dinamizador en lo que es la generación de empleo, en el aumento de la demanda de insumos asociados a todo lo que es la construcción. Ella habla de que además la paralización de la obra pública hasta ahora, ¿no? Ella habla de un impacto de que amenaza a 200.000 puestos de trabajo directo y a 160.000 indirectos, y a toda la cadena productiva, obviamente, ¿no? Que se ve afectada porque, bueno, la Cámara de la Construcción, las empresas que tienen como actividad principal esto, se ven obviamente directamente afectadas. También habla de que actualmente hay 2.308 obras en ejecución, 518 en circuito de iniciarse y más de 600 proyectos en proceso de evaluación. Así que bueno, el fin del observatorio es en síntesis ofrecer una herramienta que garantice mayor transparencia, mayor participación en la toma de decisiones y una ejecución eficiente de los gastos. Fer, muchas repercusiones aquí en la Argentina y en todo el mundo, una elección muy importante que hasta el último momento no se sabía bien cómo iba a salir. Así es, muy buenas tardes. Bueno, ahí está, estaba viendo las redes sociales porque siguen presentando y publicando los diferentes diputados nacionales saludos hacia el presidente electo de los Estados Unidos. Ya enseguida vamos a estar con algunos de ellos. Ahí que está a tu espalda ahí es estamos, el tuit que publicó hoy bien temprano el presidente de la Nación. Exactamente. Javier Milei, que saludaba al presidente de los Estados Unidos electo. Ya se había dado a conocer esta información, así que en inglés posteó esta foto de su encuentro diciéndole, vamos a leer la traducción, felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora la frase Make America Great Again,
usted sabe que puede contar con la Argentina para llevar adelante su tarea. Éxitos y bendiciones. Atentamente, bueno, y la firma de el presidente Javier Milei y su @. Una manera de saludar al presidente electo que a fines de enero va a estar asumiendo nuevamente su segundo mandato. Y esa imagen, ese saludo entre Javier Milei y Donald Trump fue de febrero de este año, cuando se hizo una de las reuniones de la Convención Republicana, donde participó Javier Milei en esa reunión, en ese evento, y tuvo un primer contacto. Ahí con una gran estrategia en lo que tiene que ver con la diplomacia, tratando de no generar un conflicto con el gobierno actual de los Estados Unidos. Exacto. ¿No? Recordemos que en febrero todavía ni siquiera se habían lanzado las campañas políticas. Y Biden iba a ser candidato, ¿no? Y que Biden era finalmente candidato. fue reemplazado por Kamala Harris, a quien no le alcanzó el acompañamiento en algunos estados, porque como hemos repetido en varias oportunidades y mucho se ha hablado en estas horas sobre el sistema electoral norteamericano, como era antes en la Argentina, se elige de manera indirecta, ¿no? Se elige colegios electorales. Exacto. Y la particularidad que tiene es que no solamente los representantes del colegio electoral son los que definen, sino que donde se impone por un voto uno de los dos partidos, el demócrata o el republicano, se queda con todos los electores de ese estado. Entonces, exactamente. Eso es lo que hace que sea de manera indirecta y también mucha preocupación o mucha repercusión de la baja participación que hubo en esta elección. Claro. También Donald Trump se queda con el control de ambas cámaras legislativas por parte de lo que fueron los resultados electorales, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Representantes, y los diferentes saludos. Está también quien saludó, uno de los primeros también en saludar, además del presidente Javier Milei, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahí en un... video de inteligencia artificial. Exactamente. Que lo tiene al presidente electo Donald Trump con el empresario, el CEO norteamericano Elon Musk. Exactamente. Que, bueno, compartieron también el resultado electoral en Florida, es donde estaban, en Pensilvania, estaban presentes en el cierre del proceso electoral y estuvieron recibiendo ahí juntos también los resultados. Bueno, y hay en el medio también un grupo de diputados que ha viajado, invitado por diferentes fundaciones, por la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, AmCham, también hizo invitaciones a representantes de diferentes fuerzas políticas. Entre ellos se ha visto varias imágenes de Rodrigo de Loredo, el presidente de la Unión Cívica Radical, de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, que están en los Estados Unidos, que van a tener una actividad también el día de mañana, más allá de tener actividad a lo largo de los días previos a la elección, del día de la elección, haber recorrido lo que son los centros de votación y haber seguido de cerca no solo el sistema de votación en los Estados Unidos, sino también el sistema de financiamiento de las campañas electorales. Me parece que vienen con una experiencia interesante e importante para aportarle a estos debates que tiene sobre estos temas el Congreso Nacional. Y por el otro lado, en la jornada de mañana, por lo menos así lo organizó quienes fueron junto con la Cámara de Comercio Argentino-Americana, los que fueron con AmCham, de tener reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, con representantes de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, con representantes del BID, del Banco de Integración y Desarrollo, con aquellos representantes que tienen sus oficinas mirando principalmente hacia Latinoamérica y particularmente hacia la República Argentina. Exactamente, lo que pueda significar todo este proceso de transición que se va a dar a partir de ahora hasta fines del mes de enero, donde creo que el 20 de enero es el día que asume finalmente Donald Trump, y el cambio también de administración. Vemos cómo se va a ir desarrollando los vínculos con la Argentina en particular, que es lo que le preocupa al Estado Nacional, al gobierno argentino, y por otro lado, bueno, el resto de las políticas internacionales y económicas que lleven adelante las nuevas autoridades norteamericanas. También a través de la red social Twitter, X, que maneja
Elon Musk, el presidente electo Donald Trump, hizo algunas referencias a través de sus discursos que dio ayer también, una vez conocido los principales resultados electorales. Claro, exactamente. Bueno, y algunas de las frases, ¿no? Que ha dicho a lo largo de no solo de la campaña, sino también que ha reiterado en lo que fue la última jornada, ¿no? Que lucharé por ustedes, por su familia, su futuro, lucharé por ustedes todos los días, en cada aliento de mi cuerpo no descansaré hasta que hayamos alcanzado los objetivos. Ahí lo nombra a Robert Kennedy Jr., que lo va a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Distintas expresiones por parte del presidente electo. Y el tema también de migratorio, que parece ser decisivo, arreglar nuestras fronteras, dice el presidente electo de los Estados Unidos, agradece a Dios, saluda a la vida por una razón, y esa razón era salvar nuestro país, en referencia al intento de asesinato que sufrió. Y bueno, parte del discurso que también dio respecto a haber triunfado, haber ganado, haberse impuesto en las elecciones para presidente. Vamos con el señor cantando, y las placas sobre un tema muy sensible. ¿Por qué reaparece ahora este tema? Bueno, reaparece, esto es algo que no está en las placas, pero lo comentamos porque es justamente el disparador, que fueron las denuncias las denuncias que hubo contra el periodista Pedro Briegel, el periodista experto en relaciones internacionales, de muchas periodistas que a lo largo de 3 décadas contaron haber recibido acoso, haber sido víctimas de acosos recurrentes por parte de Briegel en ámbitos laborales. Eso derivó en la creación o en el impulso de un colectivo llamado Periodistas Argentinas, que hizo planteos que se hicieron en este congreso. Y ahora vamos a ir a la parte técnica que está en las placas de qué es lo que se legisló, un poco para entenderlo, porque es un poquito engorroso. Y me dediqué, ya habíamos tenido el año pasado una reforma por otro tema de esta ley, para entender de qué se trata, ¿no? Hubo un dictamen en las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo, 26485. Es una ley sancionada en el año 2009, que es una norma, esta norma, la 26485, que busca erradicar la violencia de género a partir de establecer definiciones, derechos a proteger. O sea, es una norma declamativa que lo que plantea son encuadres, definiciones, también tipos de delitos y modalidades, o sea, tipos de violencia de género, no delitos, y modalidades que sean después encuadrados por los jueces como parte de violencia de género. ¿Pero son modificaciones al Código Penal o no, la ley es declamativa. Por eso. La ley es declamativa. Pero es interesante porque uno dice, ¿para qué una ley declamativa? Bueno, esto es habitual, Carolina lo ve todo el tiempo. Sí. Acá se sancionan leyes y después los jueces leen lo que quieren de la ley. Por lo menos hacen la interpretación que quieren. Es la vieja interna. Es la vieja interna. Poder judicial, poder legislativo. El poder legislativo siempre si yo hice esta ley. No, bueno, el juez interpretó tal cosa. Entonces, como van cambiando los tiempos, esta ley de alguna manera lo que hace es encuadrar las diferentes definiciones de violencia de género y plantea los derechos a proteger, que no solamente son los del Código Penal, sino también todos los convenios internacionales que suscribió Argentina, que obligan a respetar lo que es la igualdad de las mujeres en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el gobierno argentino, a partir de los tratados internacionales que tienen rango constitucional, tiene que garantizar que se respete a la mujer igual que el hombre en absolutamente todos los ámbitos, y lo que hace esta ley es definir las maneras de hacerlo. Por ejemplo, la ley busca, decía, vamos a la placa siguiente, la ley busca modificaciones, por ejemplo, se enumeran los diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual y modalidades: doméstica, laboral y obstetra. Y el dictamen, lo que hizo ayer el dictamen fue incorporar entre las modalidades de violencias la violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico. ¿Por qué sabíamos de esta ley, o por lo menos por qué la tenemos fresca? Porque una de las últimas modificaciones fue incorporar todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Claro, en 2009 pasó con muchas leyes que se sancionaban en 2008, 2009, y después lo digital la dejó uno. Entonces se reescribieron un montón de artículos. El acoso digital, claro, no existe. El bullying, exacto. Todo lo que es digital no existe en ninguna ley sancionada de 2010 para atrás. Entonces quedaron todas viejas. Por eso me acordaba que era una de las últimas modificaciones. Y Mauri, un agregado respecto a la violencia en el mundo laboral.
seguramente lo vas a plantear, pero bueno, nuestro país adhirió al convenio 190 de la OIT, que justamente plantea este tipo de violencia también. Claro, que es interesante, porque este convenio se adhirió a este convenio el año pasado, pero como entre los objetivos de esta ley está respetar el marco jurídico, basado sobre todo en los convenios internacionales que buscan erradicar la violencia contra la mujer, ese es uno de los convenios que tienen que respetar y derivar en este tipo de prácticas, ¿no? Ahora, jamás podríamos decir que la libertad avanza es políticamente correcta, digo, ¿no? Porque, fíjate, acá son los únicos que no firman, ¿no? Son los únicos que no firmaron. Los únicos, vos podrías decir, si sos políticamente correcto, decís está bien, firmo, total, y estaría ¿viste? bueno ver firmo. los argumentos, pero yo no estuve en esta reunión, pero me decían que no hubo representantes directamente. Sí, eso fue por ahí un poco lo que faltó, la posibilidad de que un representante de la libertad avanza informe, porque por ahí a veces es legislación que se superpone con otra. También me decían que por ahí el secretario de Trabajo no había estado bien informado, y esto tiene que hablarlo con los gremios, porque son ámbitos laborales. Pero bueno, me parece que todo es cultura woke para la libertad avanza. A lo mejor esto va en ese sentido, me parece. Sí, tal vez, ¿no? También es cierto que la ley, como es declamativa, el gobierno tiene que cumplir los convenios internacionales, como el 190 que decía recién Carolina, esa por agenda tanto, no le va a cambiar 2030. tanto, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito cómo se define la violencia en ámbitos laborales y académicos, violencia contra la mujer. Conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico o psicológico, efectuado por cualquier medio de índole sexual y no consentido, propósito y efecto de estas conductas, atentar contra la dignidad de la mujer, generando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Esto dice el proyecto de ley que tiene como principal autora la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, y que tuvo dictamen con firma de casi todos los bloques, menos La Libertad Avanza, y recordemos que se incorpora a esta ley como cuestión declamativa y encuadre para que, en caso de una persona que tenga despidos, por ahí decir, bueno, o despidos, o tenga alguna situación laboral o académica complicada, decir, bueno, yo sufrí violencia, y el Congreso ya le da el encuadre a lo que es violencia. Después lo tenés que comprobar, obviamente. Claro. Pero el Congreso ya le da encuadre. Un encuadre que no tenía la legislación vigente. Esto, a mí se me ocurre que difícilmente no llega al recinto en lo que queda de este año, por la cantidad de bloques que adhirieron, y tal vez ahí la Libertad Avanza, con un estudio más minucioso, explique un poco el posicionamiento, porque muchas veces tiene que ver con cuestiones de problemas de técnica legislativa, ¿no? Uno de los temas que se abordó ayer, que tenía que ver con un plenario que hubo entre las comisiones de legislación, de la Comisión de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo, y que abordaron la modificación de un artículo en el que incorporan la violencia y el acoso sexual contra mujeres en el ámbito del trabajo. De eso nos va a hablar Sebastián. Sí, José, exactamente. Bueno, sí, es un tema que genera mucho escozor, que afecta la dignidad de las mujeres. Estamos hablando nada más y nada menos, ¿no?, que la violencia contra las mujeres y el acoso sexual en ambientes laborales y académicos. Ya existe legislación vinculada al acoso callejero, pero como decía Mónica Macha, que es la autora principal de este proyecto, hay 16 firmas de todos los partidos, con la salvedad de La Libertad Avanza, pero después el resto del espectro político abona esta iniciativa. Digo, ya Mónica Macha, entonces es que hay legislación específica que sanciona y tipifica el acoso callejero. De hecho, fue una reforma de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y modificar la violencia contra las mujeres del año 2019, la que tipificó el acoso callejero, pero claro, quedaba un vacío legal vinculado a el acoso o el hostigamiento, especialmente a mujeres, aunque no únicamente, y de índole sexual, sobre todo, en ambientes laborales y en ambientes académicos. Esto, digamos, salió a la superficie a partir de una denuncia pública que hizo el colectivo Periodistas Argentinas, que recogió el testimonio muy crudo, muy, digamos, muy lamentable y doloroso de 19 mujeres que sufrieron acoso sexual por parte del periodista especialista en cuestiones internacionales Pedro Brieger. Hay testimonios realmente desgarradores, digo, con detalles muy obscenos, ¿no?, como masturbaciones delante de mujeres cuando quedaban solos en coberturas
en redacciones o también en coberturas internacionales. También habría, según estos testimonios, por supuesto que esto es materia de investigación judicial, así que lo ponemos en condicional, pero son 19 testimonios que coinciden en una misma línea y eso le da una fuerza a esto que aparece como evidencia. Digo, también Pedro Brieger habría cometido acoso sexual contra una alumna en una institución educativa en la que él impartía clases. Y bueno, a partir de esta demanda, esta preocupación y el activismo del colectivo Periodistas Argentinas es que recogió el guante de Mónica Macha, que empezó a recolectar apoyos de las distintas fuerzas políticas, organizó audiencias, encuentros de debate en esta misma casa, en la Cámara de Diputados, y ayer en un plenario de la Comisión de Mujeres y Diversidades, que ella misma preside, y también de Legislación del Trabajo, que es encabezado por Martín Tetaz, se logró un dictamen de mayoría. Solamente la Libertad Avanza se rehusó a estampar la firma, pero fueron 34 firmas, así que es un dictamen de mayoría que tiene mucha potencia. Vamos a la siguiente placa y acá encontramos lo que es la definición del acoso sexual de acuerdo a la Ley de Protección Integral a las Mujeres y Prevención. Es la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y psicológico efectuado por cualquier medio de índole sexual y no consentido, con el propósito de atentar contra la dignidad de la mujer, generando en la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Bueno, acá esto se acota, si se quiere, a la dimensión de acoso sexual. Hay otras problemáticas de hostigamiento en ambientes laborales que no necesariamente corren por ese carril, como el hostigamiento psicológico, por ejemplo, sobrecargando de tareas a una persona que a un jefe le cae mal, o al revés, ninguneándola, quitándole toda responsabilidad o haciendo comentarios delante de otras personas ofensivos sobre esa persona, difundiendo material íntimo de esa persona entre los integrantes de ese grupo de trabajo. Todo esto es de lo que normalmente o coloquialmente llamamos moving, es un anglicismo que refiere a estas cuestiones, pero esto, si se quiere, abarca esta lista, ¿no? Moving. Es hostigamiento psicológico, en general verbal, sobre integrantes de organizaciones laborales generados a partir de una situación de asimetría de poder, de abuso de poder dominante por parte en general de quienes tienen roles de liderazgo, ¿no? Frente a sus subordinados o subalternos. Esto abarca solamente, en principio, aunque está íntimamente relacionado con lo anterior, a la cuestión del acoso sexual. Seguimos entonces con la siguiente placa. ¿Por qué también se da, en los fundamentos de este proyecto, por qué Argentina avanza, ¿no?, en la tipificación del delito de acoso sexual en entornos laborales y académicos? Porque es un compromiso ratificado en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que, entre otros principios, establece la premisa de generar entornos laborales libres de violencia y acoso, y ordena a los países que suscriben a este convenio a generar medidas de adecuamiento, de adecuación, mejor dicho, en las organizaciones laborales para generar procedimientos de denuncias, habilitar canales también de asistencia a la víctima que tenga un seguimiento psicológico y una contención. Esto forma parte de los compromisos que ha asumido la República Argentina cuando adhirió a este convenio 190 de la OIT. Seguimos con la siguiente placa, por favor. Bien, el proyecto tiene un sentido reparatorio, ¿no? Apunta a generar un sentido de justicia, a una política restaurativa de los derechos, especialmente de mujeres, que son las principales víctimas de acoso sexual, normalmente de personas que tienen una posición dominante dentro de esa organización laboral o académica. No necesariamente pueden ser pares, pero en general se da
hay condiciones más fértiles para que se produzcan estos abusos o estos hostigamientos cuando la persona victimaria tiene una capacidad de influencia y de poder sobre la persona que es víctima. La idea también es un poco desarmar esa cultura de la violencia naturalizada, que está interiorizada, que es invisibilizada. Hay, como lo vamos a ver en la siguiente placa, muchas veces hay como pactos de silencio que generan impunidad de parte de compañeros de víctimas que podrían hacer pública esa situación anómala que está sufriendo la víctima y sin embargo se naturaliza y se hace como la gran siga de la Molina, no sé, una referencia un poco antigua, ¿no? Pero como dejar pasar, ¿no? Esta idea de que hay como una especie de contrato tácito que no se rompe para preservar a la figura del jefe que comete ese tipo de hostigamientos de tipo sexual. Decíamos entonces hostigamiento psicológico y acoso sexual, pacto de silencio e inacción cómplice e impunidad del acosador. Seguimos con la siguiente placa, por favor. Bien, muchas veces estos comportamientos que son disvaliosos, que generan denigración, no solamente generan problemas en la salud psíquica de la persona, problemas de ansiedad, problemas de estrés, abatimiento, desconexión con la realidad, aislamiento social, sino obviamente también genera todo tipo de problemas para la persona, para la sociabilidad en ese entorno laboral. Muchas veces incluso la mujer, vamos a hablar de mujeres porque es en el 99% de los casos son mujeres las víctimas. Muchas veces se preguntan, bueno, pero ¿seré yo quien tiene la culpa? ¿Por qué me está acosando esta persona? ¿Yo le di alguna señal para que me estén acosando? Bueno, genera un daño en la dignidad y también muchas veces también en el rendimiento de la persona. Y lo que decíamos recién, secuelas como estrés, depresión, insomnio, aislamiento. Me parece que me queda una placa más y ya vamos redondeando porque estamos con los tiempos justos, pero lo que decíamos recién, hay una simetría de poder entre el victimario y la víctima en estas organizaciones laborales y académicas y lo que adelantábamos al principio, en Argentina hay normas, puntualmente la ley 27.501 del año 2019 que tipificó el delito de acoso callejero, pero no así los delitos de acoso sexual, porque claramente no es lo mismo el exhibicionismo en la calle de una persona que muestra sus genitales, por ejemplo, que el daño que puede producir un jefe en un entorno laboral, una persona que la mujer lo tiene que seguir viendo todos los días, ¿no? Así que más o menos esas son las coordenadas de este debate, este proyecto que impulsa Mónica Macha, pero con la firma de diputados del PRO, de la Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Así que tiene mucha fuerza y esperemos que este dictamen pueda llegar al recinto. Esperemos que así suceda. Recordemos que estuvieron también representantes de periodistas argentinas, estuvieron Nancy Pasos y Agustina Canfer presentes y también Agustina Canfer es una de las 19 víctimas de Pedro Brieger, según el testimonio de muchas de ellas. Llegamos al final del programa del día de hoy, resumen de noticias, el programa con lo más destacado de la semana en la Cámara de Diputados.